Si tienes sueño, duérmete un ratito. Va. Pues hermanos, gracias a Dios por el día de hoy, que pudimos alabarle, que podemos estar aquí, que ya acabó esta semana, o más bien empezó, y la semana pasada pues acabó como haya acabado, bien o mal, mejor para unos, peor para otros, pero estamos aquí. Cuando era niño yo me acuerdo que era bien payaso, bueno, todavía sigo siendo un niño payaso, pero cuando era niño era más. Y mis papás a veces me llevaban a sus fiestas, y sus fiestas eran fiestas de adultos, ¿no? Se ponían a bailar la víbora de la mar, no sé qué, yo me aburría muchísimo. Y siempre que iba había también niños, pero a mí no me gustaba, yo prefería quedarme amargado. Y allá en retrospectiva, pues sí, digo, ay, me hubiera hecho un amiguito, jugado algo, hecho plática con alguien, pero no, yo prefería estar amargado, no aprovechaba. Entonces, lo haya querido, ¿no? Yo iba a ir a esa fiesta porque pues, ni modo que me quedara solo. Pero yo elegí amargarme en lugar de jugar o pasármela bien. Entonces, hermanos, ustedes están aquí, no sé por qué razón, pero están aquí. Y pueden elegir, pues me voy a echar una pestañita, voy a andar viendo ahí el WhatsApp. O pueden escuchar lo que voy a decir. No es como que lo que yo diga es como, ay, qué maravilla. Pero pues vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces, ustedes pueden elegir si van a ser como yo, chamacos berrinchudos que hay porque estoy aquí, o si vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, hermanos, acompáñenme por favor a orar para pedirle al Señor que sea el quien nos hable, que si algo vamos a entender, que sea lo que Él quiera que entendamos. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, porque usted es bueno, misericordioso y paciente. Gracias porque hoy podemos estar aquí, pudimos cantar alabanzas, pudimos pues despertar y llegar aquí, congregarnos, ver a los hermanos. Y el día de hoy, bueno, en este momento vamos a hablar un poco de su palabra. Solo le queremos pedir, Señor, que tal vez suene mi voz, pero que no sean mis palabras, que lo que se vaya a entender sea lo que usted quiera que se entienda, y que por favor nos ayude, Señor, a que esto sirva para que nosotros se haga cada vez más y más esa imagen de varón perfecto que es en Cristo Jesús. Gracias, papá, sea usted quien nos hable y quien nos enseñe, en nombre de Cristo Jesús, amén. Perdón, traigo un poquito de pocos, entonces antes de empezar voy a sonarme para no hablar así. Bueno, la prédica de hoy no es muy larga, creo. Entonces, les quiero pedir que por favor vayan buscando Romanos capítulo 5. Y si ya lo tienen, digan amén. Va. Y antes de empezar a leer, les voy a contar una historia. Hace unos años, antes de que mi esposa y yo nos fuéramos a Perú, nos pusimos a ver fotos, como qué fotos nos queríamos llevar ahí para recordar a la familia. Ya Montse agarró algunas, pero creo que ahí no estaba yo para elegir, ella eligió. Pero cuando estábamos en casa de mis papás, estuvimos viendo. Igual la que eligió fue Montse, pero esta vez sí estuve ahí. Y estábamos viendo las fotos y vi una que me llamó la atención. Porque me acordé, o sea, de chiquito dije, ah, mira, me acuerdo de este momento. Y es una foto donde es el cumpleaños de mi papá, parece que es el cumpleaños de mi papá, yo tenía como 7 años, ponle. Y estamos ahí en la mesa y estamos partiendo un pastel. Nada más, es el puro pastel. Quienes conocen a mi mamá saben que en los cumpleaños a mi mamá le gusta hacer un montón de cosas, y si no lo hace ella, invita a alguien para que esta persona lo haga.
pero la mesa está así con mucha comida, pero en esa foto no, solo se ve un pastel así, chiquitito, como de los individuales que luego venden en la zarza y así. Y ahí está, mi papá está sentado en la mesa con un pastelito, y yo viendo la foto, así me empiezo a recordar, ¿no? Cuando era chiquito sí me preguntaba, pues, ¿no les gustará el pastel a mis papás? ¿O por qué uno tan chiquito? Está bien miserable este pastelito. Y por mucho tiempo, pues, siendo niño, me preguntaba eso, ¿y por qué no comprar un pastel más grande? O tal vez una gelatina, pero para más, ¿por qué así un pastel tan chiquito? Y me acordé de una anécdota que una vez nos contó el hermano Poncho. Quienes conozcan al hermano Poncho, pues saben que cuenta sus anécdotas. Entonces, él me contaba una vez que se acuerda que cuando era niño hacían, digamos, un caldo de gallina o caldo de res. Y ya eran varios hermanos, son como 5 hermanos, creo. Entonces todos se servían y todos tenían así su piececita de pollo o de res, y a su papá no le servían. Su papá nunca, su plato era puro caldo. Y Poncho de niño decía, pues a mi papá no le gusta la carne, ¿por qué no le sirven? Y ya pasó el tiempo. En ese momento, antes de irnos a Perú, estábamos viendo las fotos, veo esa foto y como que digo, pues por eso. Y quizá algunos de ustedes ya más o menos entendieron como por qué el pastel era tan chiquito, o por qué el papá de Poncho no tenía un pedazo de carne en su plato. ¿Por qué creen? Porque no había dinero. No había dinero, no alcanzaba. Los papás de Poncho tal vez estaban pasando por un momento difícil, y el papá, como buen padre, decidió, no, pues que coman mis chamacos primero. Y mis papás, no sé por qué lo habrán hecho, pero yo creo que tal vez mis hermanos y yo andábamos muele y muele, de que, vamos a festejarle a mi papá, y mi mamá, pues, para darnos el gusto, el tío compró un pastelito chiquito. Y nunca les he preguntado, oye, papá, ¿por qué esto? ¿Por qué un pastel tan pequeño? No creo que Poncho haya dicho, oye, mamá, ¿y por qué no le servías a mi papá? Pues que a poco no le gustaba la carne. Pero entendimos. Poncho y yo y ustedes también entendieron. ¿Por qué? Yo no les expliqué eso, ustedes me dijeron, ¿por qué el pastel tan pequeño? ¿Cómo lo saben? ¿Qué ya les pasó? Porque ya lo experimentaron de primera mano. Ya pasaron por tener que decidir, ¿me voy caminando o ceno esta noche? Ya pasaron por ahí. Y la predicación del día de hoy tiene que ver con eso. Así que ahora sí, les pido que abran su Biblia. Bueno, ya la tienen, espero, abierta. En Romanos 5 vamos a leer del 3 al 5. Yo leo el 3, ustedes leen el 4 y todos leemos el 5, ¿va? Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo voy a leer en esta ocasión en otra versión, porque para mí es un poquito más claro, ¿no? Dice en la versión NTV: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. En otra traducción dice que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce carácter, y el carácter esperanza. Entonces, básicamente solo vamos a estar en este versículo, solo 1 o 2 veces nos vamos a salir. Entonces, el primer punto, no tiene nombre, el primer punto solo se llama
El sufrimiento produce perseverancia. O la tribulación produce paciencia, según qué versión estés leyendo. Primero, ¿qué significa eso de tribulación? Problemas. ¿Qué más? ¿Ok? ¿Algo una más? ¿Ok? Dificultad. Si pones ahí en el Google, tribulación, las definiciones principales son dolor, angustia, pero yo me quedo con una que es adversidad. ¿Qué es una adversidad? Un adversario, algo que va en contra de ti. Ok, es algo que va en contra de ti, algo que te va a poner a prueba, que va a ser una dificultad que se puede o no superar. Una tribulación, a fin de cuentas, es algo que sí te va a hacer sufrir, que va a ser cansado de padecer, pero que va a hacer que te pongas a prueba. ¿Alguien se ha encontrado con un niño malcriado? ¿A quién le gustan los niños malcriados? Bien bajado. Ok, ajá. Pero fuera de tus niños, porque tus niños no son malcriados, todos tus niños son preciosos. Los niños ajenos, malcriados, ¿por qué se malcrían? ¿O por qué se vuelven así? Por consentirlos. Ok. Cuando a un niño tú le resuelves todo, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y cuando el niño le toque resolver eso, no va a poder. O es más, ni siquiera va a querer. Porque cuando tú le estás resuelve todo, se acostumbra a que alguien más lo va a hacer. Entonces yo no tengo que mover nada porque alguien va a venir a hacerlo por mí. Y un niño malcriado así es. Cuando tú le haces todo o le solapas todo, eventualmente se enseña a que no tiene que poner resistencia. Y se malcría. Cuando una persona se acostumbra a no enfrentar su adversidad, lo que eventualmente pasa es que no creces. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba en secundaria, era un niño malcriado, un niño criado. Y no porque fuera chillón o rezongón, era porque mi mamá me resolvía la mayor parte de cosas. Y yo no sabía, pues el niño malcriado no sabe qué es malcriado. Pero mi mamá sí, el problema que tenía era mi mamá la que se enfrentaba. Que el maestro me dijo cosas, mi mamá. Que el niño me está molestando, mi mamá. Y que lo que sea, que necesito, ay, tengo hambre, mamá, tengo hambre. En lugar de ir yo al refri o pues, hacerme un sándwich de algo, quería que me dieran de comer. Entonces era un chamaquito bastante consentido. Y llego a la secundaria. Y en la secundaria me encuentro con un profesor, todavía me acuerdo su nombre, se llama Jesús Raúl Báez Cardoso. Y este cuate era un señor así como mi suegro, pero sin lo cristiano. Entonces era así güero, grande, gordito, intimidante. Y me topo y él se topa con un chamaco pues, chillón, malcriado, consentido. Entonces cuando el primer año que yo tomé ese taller, fueron 3 años, el primer año yo no sabía hacer nada porque me quedaba esperando a que me dijeran qué hacer, porque era un niño así, que así se le había enseñado. Yo te voy a decir qué hacer y lo haces y así no me enojo. Y me quedaba esperando a ver qué hacía, pero mi profesor se quedaba viendo. ¿Qué? ¿Qué quieres? No sé. Y se seguía. Entonces yo, como no sabía enfrentarme a personas, no sabía decir qué era lo que quería y para qué lo quería, pues la regaba mucho y la regaba una y otra y otra, y el profesor, pues les digo, mi suegro pero sin cristiano, se desesperaba un montón y me empezaba a hablar fuerte. Una vez me dijo, ajusta la sierra, y yo ya la ajusté, pero pues porque estoy bien menso, no la rectifiqué, no chequé que estuviera pues, derecha, ¿no? Entonces una sierra de banco, tú le puedes ahí como poner ángulo y se hace así. Entonces yo no la chequé que estuviera bien derecha. Y cortó así y me dijo, a ver, ustedes no pueden usar esta sierra, es muy peligrosa, pero lo que quieran, ajusten la sierra y yo se los corto. Y ya voy con mi profe. Oye, profe, ya la ajusté, ¿me puede cortar? Sí. Ya, zoom, zoom. Y pasa como la segunda, la tercera y ve la pieza. Entonces me agarra así del cuello de la camisa y me acerca a la sierra ya apagada, afortunadamente. Y me dice, ¿está derecha? No. ¡Pues arréglala! Y yo así,
Ahí aguantándome la lagrimita. Y se sintió feo, la verdad ese año estuvo bien feo. A mí me chocaba ir al taller porque sabía que o el maestro me iba a regañar, o me iba a trabar, o no sé qué iba a poder. Pero a raíz de eso, a raíz de que me enfrenté con ese señor, no le dije a mi mamá, porque imagínense, le dije a mi mamá, oye mamá, el profesor me agarró de aquí. Pues tal vez iba a pelear con él, me iba a cambiar de taller, no sé qué iba a hacer. Pero no dije nada, no sé por qué. No dije nada y en lugar de pues, acusarme o... es que el profe la trae contra mí, me puse a chambear. Media 2 veces, no preguntaba qué voy a hacer, yo mismo agarraba mis hojitas, hacía mis trazos y ya decía, oiga profe, necesito 3 piezas, ¿me las corta? Sí, ya gusta todo, ya, órale, me las cortaba. Total, acabé el primer año como con 7. Me fue mal porque el taller en secundaria pues, es sencillo, solo haces tus proyectos. Pero me puse a chambear, le eché ganas. Y de ser el más babosito del taller, el siguiente año dije, no, pues ya no me la va a hacer este señor. Entonces, desde el principio del año yo me puse a hacer cosas sin que me dijeran, y mis compañeros luego estaban ahí en una banca echando relajo, hablando de cosas, pero yo me ponía a trabajar. Y se supone en el taller tienes un año escolar para hacer tu proyecto. Y mi proyecto lo acabé en 3 meses. Y el resto del año pues no hacía nada. Tal cual, me ponía a cotorrear porque yo no tenía nada que hacer. Y me empecé a llevar muy bien con el profesor. Y ahí fue cuando el profesor me dijo, lo que pasa es que tú eras muy consentido, tú no te movías y nadie te decía qué hacer. No sabías tratar a las personas, es muy consentido. Y yo me ofendí. ¿Cómo que yo soy consentido si... yo no soy rico? ¿Cómo me dices que soy consentido? Pero la verdad es que era verdad. Yo era un chamaco muy consentido porque me hacían todo. Y cuando empecé yo a hacer las cosas y me enfrenté a la adversidad, me enfrenté a esa tribulación de niño de secundaria que tenía, fue cuando yo crecí. De la misma manera, toda tribulación, aflicción, necesidad que enfrentamos es como una planta. Imaginemos que toda tribulación que tienes es como una planta. Y esa planta te va a dar un fruto. Pero ese fruto va a variar mucho de cómo la abones o cómo trates esa planta. Si esa planta tú la abonas y la trabajas bien, te puede dar un fruto rico, un fruto productivo, un fruto sabroso. O te puede dar un fruto amargo. La tribulación en cada uno de nosotros, los problemas que podemos enfrentar en nuestra vida son como plantas que en sí misma llevan su fruto, pero según cómo la abordes o la enfrentes, te va a dar algo. Porque sí o sí vas a tener problemas en esta vida. Nadie puede deshacerse de problemas. Ni la gente más rica, ni la gente más exitosa, ni la gente más poderosa, o la gente más atractiva, o lo que sea, se liberan de problemas. Esa es una constante que el Señor mismo nos prometió, que en el mundo tendremos ¿qué cosa? Y eso es una promesa, que decimos, chale, Señor, ¿por qué tenías que decir eso? Pero en el mundo tendremos aflicciones, y en el mundo va a haber problemas, en el mundo va a haber angustia y va a haber dolor, que es lo que acabamos de cantar ahorita. Pero ¿cómo lo enfrentas? La diferencia es cómo lo tratas. Porque tienes la opción de enfrentarlo, de que te crezca, de que te transforme, de que produzca en ti un fruto, o tienes la opción de dejar que haga lo que quiera contigo. En la tribulación, ¿qué fruto tendrá en ti? Porque el sufrimiento, la tribulación, produce ¿qué cosa? Paciencia. El sufrimiento produce perseverancia. Y eso es lo que vamos al segundo punto. El sufrimiento, la perseverancia produce carácter. O en la Reina Valera, la paciencia produce prueba. Ok, si yo les digo, a ver, piensen en un personaje, preferentemente bíblico, que haya sufrido mucho, y haya sufrido y sufrido y sufrido, pero a pesar de eso, sobresalió, y era una persona respetable. Ya escuché de este lado. ¿Quién? Ok, Job. ¿Quién? Elías. ¿Otra persona? Pablo. Ok, ¿otra persona? Ok, sí, Jesús, nuestro Señor. ¿Alguien no tan chido como Jesús?
Muy bien, José, va, ahí quería llegar. Porque, ¿cuál es la historia de José? Les voy a pedir que vayan a Génesis, no pierdan ahí Romanos, porque es nuestro texto base, pero vayas a Génesis 50. Y en lo que buscan Génesis 50 voy a dar un poquito de contexto. Porque este José, ¿José quién era? Hijo de Jacob. El hijo de Jacob. Y José se parecía en algo a mí. ¿En qué se parecía? Consentido. Exactamente, José era el consentido y el engreído, dicen en Perú, de su papá. Y su papá, pues no sé, algún día le preguntaremos en el cielo, oye, Jacob, ¿por qué eres así con tu hijo? Si era muy descarada su preferencia. A ver, todos mis chamacos se van a ir a cuidar borregos al monte, pero mi José, toma, te regalo una túnica. Entonces José era el consentido de su papá y José era envidiado por sus hermanos por lo mismo. Un día José es mandado por su papá a buscar a sus hermanos lo ven de lejos, como le tienen envidia querían matarlo, pero uno de sus hermanos intercede por él, le dice aguanta, no lo mates, lo echamos en este pozo. Sus hermanos después lo venden en Egipto. Cuando llega a Egipto él se hace esclavo de un señor llamado Potifar. Y ahí está el primer problema de José. José es vendido como esclavo. Y no es vendido por esclavo por algún grupo criminal, es vendido por sus propios hermanos. Y esa es la primera tragedia. Esa es su primera tribulación que escuchamos de él. Y con esto, ¿qué actitud toma José? Ay, mis hermanos malvados, entonces me voy a amargar contra ellos y un día que los encuentre los voy a matar. ¿Qué hizo él? Pues ya estoy aquí, soy un esclavo, me vendieron a este señor. Pues voy a ser un esclavo y voy a ser el mejor esclavo que pueda. Y tan chido fue en lo que hacía que lo pusieron por sobre todas las cosas, los negocios de Potifar. Nada le estaba fuera de su mano. Nada estaba fuera de su mano, salvo la esposa de Potifar. Entonces aquí vemos un poquito de la perseverancia, de la paciencia que produjo un carácter en José. Pero después, ¿qué pasó? La esposa de Potifar le empieza a decir, oye, pues vente para acá, estás muy guapo. Y José dijo, no, todo me ha dado Potifar, solo me ha reservado a ti. ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios haciendo esto? No, estás loco. Bueno, no le dijo eso, pero no. Pero anduvo, insiste, y donde una vez ya pues, encontró a José solito y casi lo iba a forzar, José lo agarra de la ropa, José se escapa y ya con ella como se sintió humillado, no sé por qué su orgullo fue herido, dice, no, pues que José me intentó violar. Y ya, ok, lo mandan otra vez y a la cárcel. Y en la cárcel se encuentra con dos señores. ¿Se acuerdan quiénes eran los dos señores? El copero y el panadero. Al copero y el panadero. Y les interpreta los sueños porque el Señor le había dado esa habilidad para interpretar sueños. Le interpreta sueños y le dice al copero, oye copero, pues mira, te van a liberar en 3 días, al panadero ya le van a dar cuello en 3 días. Cuando estés con Faraón, háblale de mí. Sí, ¿cómo? No te preocupes, José, tú sabes que aquí somos panas. Y pues salió y se le olvidó unos cuantos años, ya se me olvidó. 2 años estuvo fuera. Entonces, estuvo 2 años en la cárcel. Y en esos 2 años, él pensó, triste copero, ya me abandonó, pues ni modo. Me voy a hacer criminal ahora sí de veras. No, en la cárcel le siguió echando ganas y lo pusieron otra vez por encima de todos los en la cárcel. Hasta que un día tiene un sueño Faraón y Faraón manda a llamar a José. José le interpreta el sueño y después por la sabiduría que Dios le había dado, Faraón pone a José y era el segundo más grande en Egipto. Y se encuentra con sus hermanos no se ve que se hubieran arrepentido en todo ese tiempo porque le echan mentiras. Primero le dicen, no, pues que no tenemos un hermano. No, pues que sí, pero está con mi papá. Y a José le va mal y sufrió. José sufrió bastante porque sufrió traición de su propia familia. Y estando en su familia, sufrió el chisme, una acusación falsa de una mujer que nada tenía que ver con él.
Sufrió porque él hizo lo correcto. Y ya haciendo lo correcto, le echa la mano a alguien en la cárcel, y esta persona se olvida de él por 2 años. Y cuando regresa con sus hermanos, se da cuenta de que sus hermanos no han cambiado mucho, pero aún así se enternece mucho por ellos. ¿Y por qué digo que no han cambiado mucho? Por lo que vamos a leer ahorita. Génesis, capítulo 50, desde el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: oye, tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y sí, eso nos dijo nuestro papá, te lo prometo. Dice mi papá. ¿Eso es cierto? Todos estos canijos, aparte de todo lo que ya habían visto, que su hermano fue misericordioso con ellos, dijeron: no, pues tal vez nomás nos cuida por papá, pero ya papá se petateó. Vamos a echarle un chisme a ver, para decirle que papá dijo que nos cuides. Y mientras estaba diciendo eso, dice: y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿De qué manera habló José? Lo último que digo, les habló al corazón. Y algo muy importante, las palabras en la Biblia no están escritas pues nomás porque sí, suena bonito. Al corazón. Están escritas por algo. Están escritas para dar un mensaje muy claro. Y la manera en la cual José les habló aquí diciéndole: hermanos, no se preocupen. Ustedes tal vez hicieron lo malo, pero Dios lo usó para algo bueno, para la salvación de muchas personas. No tengan miedo, yo los voy a cuidar, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Les habla al corazón. ¿Qué está reflejando aquí de José en cuanto a su carácter? Humildad, ¿qué más? Amor. Misericordia, amor, paciencia y una mente. Aquí todavía no había sido anunciado Cristo, pero una mente centrada en Dios. Porque fíjense en lo que dice al principio sus hermanos también mencionan a Dios, pero ¿de qué manera lo usan? Como en manipulación. Exactamente. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. O sea, vas a perdonarnos porque somos los hijos del Dios de papá, ¿eh? Pero cuando José lo menciona, dicen: no, porque Dios lo usó para bien. José había sido una persona moldeada para ser humilde, para ser mansa, para ser misericordiosa, para ser amorosa, y para que en su mente todo lo que pasó está centrado en Dios, y todo lo que pasó tuvo un propósito divino superior a él. Entonces no los voy a guardar rencor a ustedes, sirvió para bien. El carácter de José era de un hombre centrado en Dios y reflejando sus cualidades, su misericordia, su amor. ¿Cómo llegó José a llegar a este punto? Porque la verdad suena muy chido. Suena como una persona que a mí me gustaría conocer. Pero ¿cómo llegó José a este punto? Por todo el dolor que pasó, por todo el sufrimiento que lo moldeó, porque el ser traicionado por sus hermanos le enseñó misericordia, el ser defraudado por esa mujer le enseñó paciencia, el tener que esperar en la cárcel 2 años extra porque este cuate se le olvidó que yo existía, le enseñó a depender completamente de Dios. Y todas esas cosas que leemos muy rápido, porque ¿qué son? 10 capítulos a lo mucho. 10 capítulos que leemos rapidísimo, pero fueron décadas de la vida de José, décadas aprendiendo a moldear su carácter. Cada una de estas pruebas, de estas dificultades, de estas tribulaciones formaron algo en él que sin ellas no se hubiera hecho.
No lo dije al principio, pero el nombre de esta prédica es el fin del dolor, porque el sufrimiento y las cosas que pasamos tienen un propósito en nuestra propia vida. El enfrentar constantemente tribulación y no huir de ella, ni buscar culpables, forja en nosotros carácter, prueba de lo que realmente somos. Un carácter que, según lo hayamos abonado, produce en nosotros una esperanza. El sufrimiento o la tribulación produce en nosotros carácter, nos desarrolla, nos forma. Y ese carácter tiene un propósito en nosotros. Ese carácter produce en nosotros, ¿qué cosa? Según Romanos 5:4, esa prueba produce en nosotros esperanza. Ese sufrimiento produce en nosotros un carácter. Y ese carácter produce en nosotros una esperanza. Y para esto necesito a mis hermanos más ruquillos en el Evangelio. Hermanos, ¿quiénes son los que llevan más de 10 años creyendo en Cristo? ¿Pueden levantar su mano? Ok, va, bien. Cuando digo creyendo en Cristo es una fe personal y auténtica, no que, pues de niño me llevaban a la escuela dominical. Todos los que levantaron la mano, otra vez, ¿la pueden levantar otra vez? Va. Cuando, pregunta para ustedes, y también los otros que respondan. Cuando nuestro tiempo aquí en la tierra termine, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con ustedes? Va, ahora que lo digan como si se lo creyeran. Ok, ¿tú te vas a dónde? Ok. ¿Quién más? Porque vi muchas manos levantadas hace ratito y... Ok. Cristo me prometió que Él fue a hacer una morada para mí. Amén. Eso lo creo. Amén. ¿Suegrito? Que voy a estar morando con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Esa es su esperanza? Amén. ¿Están seguros? Sí. ¿No me mienten? No. Y de eso que me acaban de decir, ¿cuándo están más seguros? ¿Hoy o el día que conocieron a Cristo? Hoy. ¿Están más seguros hoy o estuvieron más seguros ayer? De la esperanza de dónde van a estar. Hoy. ¿Por qué? Que hemos ido madurando en el Señor. Ustedes han conocido y están más seguros de esa esperanza por lo que han visto. Seguramente, ¿mande? Por lo que hemos vivido. Por lo que han vivido, y algunas cosas que han vivido han sido bien chidas. Algunos se fueron de campamento y se aventaron como Superman de una tirolesa. Algunos fueron a un campamento de jóvenes y hasta esposa agarraron. Algunos fueron a un retiro de mujeres, bueno, irán a un retiro de mujeres allá por la playita y se la van a pasar bien chido. Algunos recibieron milagros. Algunos han visto ya gente en las últimas siendo levantados. Han visto cosas bien chidas. Pero también han visto amigos perderse. Han visto gente que les ha jugado chueco a pesar de que ustedes creían en él. Porque esta esperanza que no avergüenza se hace más y más evidente cuando más nos enfrentamos a la tribulación y de frente. Y esto lo digo de frente porque problemas todos vamos a tener. Pero tú tienes la opción de ignorarlos, de dejar que se resuelvan como puedan. En lugar de enfrentarlo, en lugar de afrontarlo, de intentar resolverlo, pues, a ver qué pasa después. Yo tengo otras cosas que atender. El carácter de Cristo no se nos desarrolla de la noche a la mañana. No se desarrolla en nosotros el carácter de Cristo terminando el CIED. Aún así termínenlo, por favor. Pero no se va a desarrollar tu carácter de Cristo ahí. No se va a desarrollar tu carácter cristiano viendo películas cristianas. Aún así vengan a Rocacine, pero no se va a desarrollar así tu carácter. No vas a desarrollar el carácter de Cristo viendo The Chosen. Pero igual está chida, igual véanlo. Tu carácter se verá reflejado cuando lleves las marcas de Cristo. El carácter de Cristo se va a desarrollar en nosotros cuando podamos ver y entender un poco más y un poco más de su grandeza y de su amor y de la belleza de su muerte en la cruz.
Quizá lo estoy adornando con muchas palabras, pero lo que quiero decir es de que te vas a parecer más a Cristo cuando más de sus marcas lleves en tu propio cuerpo. Hace una semana, me acordé de un versículo que de hecho le voy a pedir que lo busquen. Es un versículo profético. Está en Zacarías 13:6. Zacarías 13:6 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿De quién está hablando aquí? Y se siente feo, ¿verdad? Bueno, no sé, yo lo leo y sí digo, chale. Las marcas más pronunciadas en las manos, en los pies, en el cuerpo de Cristo fueron causadas no por traidores, fueron causadas por sus amigos. El que lo vendió no fue un fariseo, fue uno de sus 12. El que lo negó 3 veces no fue un fulano que estaba por ahí, fue su Pedro, al que le cambió el nombre porque iba a ser como de los más chipocludos para compartir su evangelio. Pero las heridas más grandes fueron causadas por sus amigos. ¿Y a quién de ustedes no le ha pasado eso? ¿Quién de ustedes no tuvo un amigo que era su hermanazo? Y se le olvidó a él que eras tu hermanazo y de repente, ¡pum! Las heridas más feas fueron causadas por tus amigos. Y si ya pasaste por eso, ya entiendes un poquito más a Cristo. No sé si a ustedes les pase, pero yo tengo un problema muy grande, que es que me distraigo mucho, me distraigo muchísimo. A veces hasta para estar concentrado en algo tengo que tener algo en mis manos. A Javi también le pasa. Tienes que tener una botella o una tapa y la estás moviendo, andas en el teléfono y ni siquiera estás viendo el teléfono, solo lo tienes ahí para que esté ocupada tu manita. Y ese es un gran problema para mí porque en esa distracción yo me distraigo de esa esperanza de la cual ustedes me hablaban hace ratito. Porque bueno, para los que no sepan, o para los que se les haya olvidado, o para los que se durmieron la primera mitad de la película, la esperanza de la cual nosotros hablamos es que hay salvación en Cristo Jesús. Amén. Tú y yo somos unos pecadores. ¿Qué significa eso? Que tú y yo hemos cometido faltas contra Dios. A veces inconscientemente, pero muchas veces conscientemente. Porque ¿quién de ustedes desde chiquito no sabe que robar está mal? Pero igual hemos robado. ¿Quién de ustedes sabe que mentir es malo? ¿Y cuándo fue la última vez que te echaste una mentirita y hasta la adornamos, una mentirita piadosa? Todo eso, desde lo más light que podemos pensar hasta lo más feo, engaños, traiciones, homicidios, hurtos graves, lo que sea, todo eso nos ha puesto como enemigos de Dios. La mala noticia de todo esto es que estamos amolados, porque tienes una deuda contra un ser eterno, ¿sí? Por ejemplo, si tú le debes a Bancomer 27,000 millones de pesos y te mueres, se acaba la deuda. Mi deuda era temporal contra un organismo temporal, entonces cuando uno de los dos acabe, mi deuda, ¡puf!, se acabó. Ahora, tú tienes una deuda contra Dios. ¿Cuándo se va a acabar Dios? Entonces tu deuda es eterna. ¿Cómo vas a pagar una deuda eterna si yo soy un ser limitado? Pues con eternidad. Entonces mereces una eternidad de separación perpetua y completa de Dios. Y si nos ponemos a leer la Biblia desde el principio hasta Jesús, nos damos cuenta que es una historia para perder, una historia de derrota, una historia de un Dios que llama a la humanidad a Él y una humanidad que algunos medio intentan ir y se enchuecan.
y medio como que están llegando y se enchuecan. Y el rey David iba bien perrón, Betsabé. Y hay un montón de ejemplos, no sé por qué no se me ocurre alguno. Sansón también. Y está Sansón, que nazareo, un ángel se les apareció a sus padres, y comelón, borracho, asesino, y todo lo que se te puede ocurrir. De Jonás, que Jonás es una persona que lo dice ahí que era perfecto en todos sus caminos, y llega Jonás y, a ver, señor, ¿y tú por qué? Si yo soy chido. Todos, la historia de la humanidad es eso, y tu historia es eso, que tal vez en algún momento quisiste hacer bien las cosas, pero algo se te atravesó, y algo se atravesó, y algo se atravesó, y la historia de la humanidad es un Dios llamando a su pueblo, y el pueblo que no puede o no quiere ir. Pero cuando llega Jesús, esa historia cambia, porque Dios hecho hombre viene a pagar lo que el hombre no puede pagar, y por medio del sacrificio nosotros tenemos entrada libre al Padre. Y mi esperanza no consiste solamente en estar en el cielo como con forma de bebé con alas tocando un arco para la eternidad. La esperanza que ahora tenemos es que yo puedo estar con Dios. Esa relación que existía en el Edén del Padre y la humanidad se renueva y se restaura en Cristo Jesús, en un lugar donde dice su palabra que ya no hay llanto, ya no hay aflicción, ya no hay dolor. Mis babosadas que causó mi pecado son pagadas en la cruz. Y ahora que puedo estar con Cristo, hay borrón y cuenta nueva, y esa es mi esperanza, de que un día voy a estar allá sin las estupideces que he pensado, sin las porquerías que he visto, sin las majaderías que he dicho, porque allá ya no hay cabida para eso. Y esa es mi esperanza. Mi esperanza de que, es que ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Allá no existe, porque mi proveedor está aquí enfrente de mí, y eso es lo que yo quiero ver. Esa es mi esperanza. No te estamos contando un cuento para que te portes bien o para que los niños no hagan travesuras. Es una esperanza, una certeza de alguien que juró volver, que todo lo que dijo, lo que prometió, lo ha hecho, y lo único que le falta es que Él vendría. Y es lo que estamos esperando, y esa es mi esperanza. Pero ¿saben por qué se nos olvida esa esperanza tan preciosa? Vámonos del inicio para el final, del final para el inicio. ¿El sufrimiento qué produce? Paciencia, perseverancia. La paciencia, perseverancia, ¿qué produce? Exactamente. ¿Y el carácter o la prueba qué producen? Esperanza. ¿Por qué no estoy constante en esta esperanza? ¿Por qué estoy tan afanado por qué no tengo esto? ¿Por qué no logro esto? ¿Por qué me distraigo tanto de esta esperanza? Porque hay un problema en mi carácter. ¿Y por qué hay un problema en mi carácter? Porque no estoy perseverando. ¿Y por qué no estoy perseverando? Porque cuando llegan las tribulaciones y los problemas, es que porque no a mí, porque al sí, porque al no, es que si ellos hubieran hecho, es que a mí no me dicen, es que a mí no me hacen. Y en lugar de que la tribulación esté produciendo en nosotros prueba, esté produciendo en nosotros carácter, y ese carácter forme en nosotros produzca en nosotros esperanza, estoy dejando que pase, y que pase, y que pase. Porque a veces, hermanos, actuamos como yo actuaba antes de ese profesor. Actuamos como yo de niño preguntando, ¿qué a mis papás no les gustan el pastel? Unas preguntitas. Hermanos, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debes hacer? ¿Qué? Ok, según está en Mateo, de hecho. Si tu hermano pega contra ti, ¿qué debes hacer? Dejar tu ofrenda y la ofrenda. Exactamente, ve y lo confrontas, lo arreglas con él. Hermanos, si te hieren en una mejilla, ¿qué haces? Hermanos, la regla de oro dice que así como quieres que hagan contigo, ¿qué debes hacer? Debemos hacer con ellos. Ok, ustedes lo saben, ¿lo hacen? No me contesten, pregúntate a ti mismo. Si alguien tiene algo contra mí, ¿qué debo hacer? Ir y hablar con él. ¿Lo hago? O, es que fíjate que lo que me hizo la otra vez. Si sabes que te hieren la mejilla, pones la otra. ¿Lo haces?
O ahorita veo cómo me la pagas, ok, me la voy a cobrar contigo, ya te estoy guardando. La regla de oro, como yo quiero que me traten, debo tratarlos a otros. ¿Los tratas así? ¿O los tratas como te sientes? Si estás de buenas, ay hermanito chulo, pero estás de malas, sácate para allá, perro. Porque estas cosas ya las sabemos, son muy sencillas. Yo creo que en su misericordia y sabiduría el Señor nos los puso así, casi peladito y en la boca. No nos dijo, ahora le vas a estudiarte griego y hebreo, luego vas a ver la hermenéutica de la no sé qué, para que puedas entender el sermón del monte. Nos lo puso súper sencillo de entender. Y ya lo entendimos. La bronca es que no lo hacemos. Porque esas tribulaciones y esas pruebas no las estamos enfrentando. Y como no las estamos enfrentando, no estamos formando un carácter en nosotros. Y como no se está formando un carácter, como sí se formó en José, estamos distraídos de la esperanza en la cual fuimos llamados. Y no vemos. Nos distraemos de esa preciosa esperanza en Cristo. Porque no hay en nosotros el carácter que aún debe haber. Y la verdad es que sufrimos para nada. Sufrimos por gusto. Y las cosas que han pasado en nuestra vida nos han pasado. Y pues ya ni modo, ya pasó. Pero en ti, ¿qué produjo? Nada, o te puso peor. Pero, hermanos, vámonos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. ¿Lo pueden leer ustedes juntos a la de 3, por favor? Bueno, si ya lo tienen. Amén. Amén. Romanos 8, 28 a la de 3. 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. De este versículo a veces no me acuerdo cómo dice todo, pero aplico la del dicho, que no hay mal que por bien no venga. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas te ayudan a bien. Entonces, ¿que hayas estudiado tu carrera te ayudó a bien? Sí. ¿Y tal vez el ascenso que tienes en tu trabajo te ayuda bien? Sí. ¿Hoy fue una semana muy productiva en la chamba y te fue bien? Sí, te ayuda bien. Pero también lo desagradable, lo sufrido, lo doloroso te ayuda bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. El fin del dolor es que ese dolor, las cosas que sufrimos, que pueden ser complicadas para nosotros, tienen un propósito: hacerte bien, formar en ti un carácter. Todas las cosas que te han pasado y te pasarán eventualmente tienen un propósito, y ese propósito es para bien. Pero no lo vas a lograr quedándote ahí parado viendo como menso, como yo en la secundaria, a ver quién me dice qué hacer. Son cosas que tienes que enfrentar. El hierro, ¿con qué se afila? Y el hombre, con su trato con el hombre. Las dificultades que podemos enfrentar aún dentro de esta iglesia con los hermanos sirven para bien. Todas estas cosas que nos causan dolor van a formar eventualmente en nosotros el carácter de Cristo. Y ese es el propósito, que para eso estamos aquí en la tierra, para que nosotros se forme el carácter de Cristo. La obra que Él inició, Él la va a perfeccionar ¿hasta qué día? Hasta que Él venga. Y esa obra que está en ti es formarte el carácter de Cristo. ¿Alguien sabe qué es la luna? La luna. Ajá. Un astro que está ahí. Eso es un astro, ¿verdad? Es un astro. ¿Y por qué se caracteriza? Ok, es una piedra grandota, ¿verdad? ¿Por qué brilla? Porque le da la luz del sol. ¿La luna produce luz? No. Los planetas, por ejemplo, se puede ver Júpiter desde aquí. Sí. ¿Produce luz Júpiter? ¿Marte produce luz? ¿Por qué la vemos entonces? Porque reflejan el sol. Estás llamado a ser una lunita de tu Señor.
a reflejar la luz de Dios a todos cuando estén a tu alrededor. Esa luz se va a reflejar cuando se forja un carácter en ti. La cosa es que a veces nos tomamos muy en serio lo de la luna, porque a veces sí lo reflejo bien y a veces nada, y a veces sí, a veces nada. Y hasta parece que, ay, el hermano que está de buenas, al rato se le va a pasar. Y no debería ser así. El dolor, el sufrimiento, la tribulación en nosotros tiene el propósito de moldearnos más conforme al carácter de Cristo. Y ojalá no fuera así. Ojalá pudiésemos entender a la manera bonita y con libros y con puros consejos. Pero yo no hubiera entendido que en mi casa no había varo si antes yo no hubiera carecido de dinero. Ponche no hubiera entendido el amor que su padre tenía por él para quitarse el bocado de la boca y dárselo a él, hasta que él lo tuvo que hacer con sus hijos. Y tú y yo no vamos a entender el profundo amor, la profunda paciencia que el Señor te tiene y nos tiene, hasta que a ti no te toque amar a una persona difícil de amar. Porque aunque estés muy guapo, muy guapa y lo que sea, no eres tan fácil de amar como crees. Yo sé que no soy fácil de amar, no sé por qué Monte se casó conmigo. Porque es una luna. Yo creo, no sé. Creo que aproveché que no ve bien, no sé qué, pero no sé por qué se casó. No soy fácil de amar. Y cuando me enfrento a una persona que también es difícil de amar, difícil de soportar, y me hace, y me la hace, y me la hace, y me desespero, eventualmente puedo entender, Señor, tú eres igual conmigo, y yo te hago peores. Pero eso forma en nosotros las marcas de Cristo. Dudo que algunos de ustedes los lleguen a crucificar y a flagelar, espero que no, es algo horrible. Pero las mismas marcas que él sufrió, las mismas heridas que le hicieron en casa de sus amigos, se hacen patentes mientras más y más nos enfrentemos a esa tribulación, que va a forjar más y más el carácter de Cristo en nosotros, que eventualmente nos va a ayudar más y más a estar enfocados en la esperanza. Dejar de poner los ojos en la tierra y empezar a ver arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y esto lo vamos a lograr cuando en mí se forje el carácter de Cristo. Pero el título tiene un doble propósito, se llama El fin del dolor, porque el dolor tiene una finalidad: formarte, transformarte, moldearte cada vez más a que seas una lunita de la gloria del Señor. Pero también es el fin del dolor porque, buena noticia, buena nueva, el dolor se va a acabar. ¿Se acuerdan dónde dice eso? Lo quiero decir yo, pero mejor lo leemos porque está más chido como está ahí. Vámonos a Apocalipsis. Está hasta atrás de su Biblia. Si llegas a definiciones ya te pasaste. Está hasta atrás de tu Biblia. Ajá. 21. Del 1 al 4, y lo voy a leer porque está bien chido. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Es parte de nuestra esperanza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y hermanos, parte de nuestra esperanza es que las cosas que estás sufriendo ahora mismo, o que ya sufriste, o que vas a sufrir, eventualmente van a pasar. Y tanto así va a estar de chido, que si por alguna extraña razón una lagrimita fuera a brotar de tu rostro, alguien la va a enjugar.
¿Quién? ¿Quién? Otra manera de decirle. Papá. Papá va a venir. Te va. No, no llores, hijita. No, no llores, hijita. ¿Quién quiere eso? Chido, ¿no? A veces nuestros papás somos mexicanos, ¿no? Entonces tenemos papás mexicanos. Que si lloras eres, ya sabes qué. Y allá en el cielo vamos a tener un papá que te dice, ¿por qué lloras, hijita? Ahora sí va a consentir, nos va a consentir bien. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Y esa esperanza está bien chida. O a quien dice, ay no, qué flojera, yo no quiero eso. Yo no quiero que nadie me consuele, quiero sufrir solo. Esa esperanza está bien chida. ¿Y por qué lo ignoramos tanto? ¿Por qué se nos va tanto la olla? Entonces, hermanos, aquí va mi invitación. ¿Si me puedes ayudar? Gracias. Mi invitación es esta. Enfrenta la tribulación. No huyas de ella. No le eches la culpa a otros. Y aquí hay 3 casos. El primer caso, si es una adversidad que te llegó de alguien más, un problema que vino de fuera, una mala contestación o una mala acción hacia ti, si ya sabes cómo resolverlo, ve y resuélvelo. Si hay un problema con alguna persona, un familiar, un hermano, ve y habla con él, intenta resolverlo, intenta enfrentar la situación y no huyas de ella. Yo sé que es incómodo. Los que me conocen un poquito más saben que a mí me choca hablar, no me gusta hablar. Y para mí es extra incómodo tener que resolver una situación cara a cara. Pero es bueno. Y nos moldea, y nos forma, y nos ayuda a comprender. Ah, me hizo esto porque pasaba esto. Ah, ok, puede ser. Si tienes alguna situación que tengas que resolver, una tribulación que tengas que enfrentar, enfréntala. No huyas de ella. Aunque también hay otro caso, que sea una adversidad que va más allá de tus manos. Una adversidad que tú de ninguna manera puedes controlar. Tal vez una enfermedad, tal vez la muerte de alguien, tal vez, no sé, una situación que nadie pudo prever. Mi invitación es que, aunque no puedas controlar esa adversidad, no huyas de las emociones que eso te ha causado. Que las lleves a Cristo. Que te dejes consolar por papá. Que así como lo que un día Él hará personalmente, lo empieces a practicar aquí. En oración, oye Padre, me siento así, me está pasando esto. Llévaselo a Cristo. No lo huyas, no lo entierres. Especialmente para mis hermanos varones, yo sé que es muy fácil para nosotros aguantarnos y apechugar como los machos que somos. Pero ya no estás solo, ya no estamos solos, nunca más. Podemos ir, papá, decirle, Señor, me siento así estoy enojado, estoy frustrado, estoy lo que sea, pero llévaselo. No huyas de esa tribulación, no huyas de ese dolor. Y la tercera es que si ese problema lo causaste tú, si la neta tú sabes que fue tu culpa esa tribulación, que tú la provocaste con tu negligencia, con tu egoísmo, con lo que sea, ten los pantalones de afrontar tu responsabilidad, porque aún en nuestros errores nosotros podemos crecer. Aún cuando somos nosotros los que la regamos, los que la hicieron, en eso podemos crecer. Y se puede desarrollar un carácter de Cristo en nosotros. Un carácter de humildad. De decir, oye hermano, sí me pasé de lanza, perdóname. Oye, no debí contestarte así. Oye, hice mal las cosas. Entonces, yo no sé por qué tribulación estés pasando. Muy probablemente estés pasando por una. No sé si sea de las que te quitan el sueño o de las que se pueden ignorar. Pero no la ignores, porque tu sufrimiento producirá en ti perseverancia. Y cuando perseveres en continuar, en no rendirte, en ir adelante, en no abandonar las cosas, va a producir en ti un carácter. Y cuando se haya desarrollado ese carácter
de Cristo en ti, créeme que tu mente siempre va a estar aquí, esa esperanza de que un día va a venir el Señor. Entonces, si me pasó esto, pues ya ni modo, yo estoy esperando algo mejor. Me corrieron del trabajo, pues ni modo, luego busco otro, pero yo no estoy aquí para hacer riquezas. Busco unas riquezas celestiales, no terrenales, y esa esperanza va a estar perseverando en ti. Y si tal vez eres del segundo grupo, que estás en una tribulación que no controlas, una tribulación que ya te pegó, que ya te hizo, un dolor que está por ahí constante, ponlo en manos de papá. Déjate consolar. No ganas nada tragándote el dolor y las emociones. Se estancan, se quedan en ti y se pudren. Y después sale el hedor de un coraje no trabajado, de una tristeza no consolada. Entonces, hermanos, les invito a que oren, que pidan a Dios sabiduría, si es que hay que enfrentar la tribulación, si es que hay que saber responder por tus propios errores, o si es que necesitas un consuelo o algo de papá. Amén, hermanos. Tómense un ratito para orar. Y recuerda que a fin de cuentas, de lo único que tú tienes algún poder o algún control es de lo que tú mismo haces. De lo que hagan o te hagan los demás no puedes controlar mucho, pero sí puedes controlar lo que haces tú. Y de los problemas o cosas que vengan en adelante, sí puedes elegir cómo las vas a afrontar. Y como las afrontes, producirán en ti un fruto.
Solo, ¿qué prefieres? ¿Un fruto de amargura, de enojo, de recelo, de desconfianza o de miedo? ¿O un fruto que forje en ti temple, compasión, paciencia? Aún todos aquí seguimos en formación, todos seguimos en clase, nadie se ha graduado. Mientras sigues en esta escuelita que el Señor te permite vivir, aprende. Aprende, y cuando lleguen las partes más feas de vivir, busca que eso sirva para tu construcción y no para tu destrucción. Busca que tenga en ti un fruto apacible, un fruto de vida. Los que han pasado por problemas ya saben aconsejar sobre esos problemas. Los que pasaron por la pérdida de un amigo, de un familiar, saben aconsejar porque saben lo que se siente. Entonces, de las cosas que vengan en adelante, hermanos, hermanas, por favor, busquen que sirva para su crecimiento. Y ya para acabar, un pequeño consejito. Si vas a resolver un problema esta semana, si vas a resolver algún problema de los que te dije hace ratito, sea por causa de otro o haya sido tu culpa, cuando lo enfrentes, baja la guardia. Que estamos acostumbrados a ir a resolver problemas con la guardia en alto, y antes de que el otro empiece a hablar, yo ya estoy imaginando cómo lo voy a responder para tener razón. Si vamos a enfrentar alguna de esos problemas, baja la guardia. No prepares cómo quedar bien parado. Recibe lo que tengas que recibir, da lo que tengas que dar, afronta lo que tengas que afrontar. Y si necesitas ayuda, pídela, principalmente al Señor. Si una persona, pregúntale a algún hermano que sepas que es maduro en la fe. Y pues espero que lo que te pase esta semana, como dice Romanos 8, que te sirva para tu vida. Y espero que lo que sea que sufras o lo que sea que pases, bonito o feo, sirva para tu progreso, para tu formación, tu carácter en Cristo. Y pues no sufras a lo bruto. Si ya te llegó el momento feo, difícil, que te forme, que te transforme. Amén, hermanos. Y pues estamos despedidos, hermanos. Parece que alguien se va a bautizar. Hermanos, buenas tardes. No se vayan todavía. Nuestra hermana Leti se va a bautizar. Entonces les pido que nos vayamos cerca de la piscina y vamos a acompañar a nuestra hermana que va a hacer ese acto de obediencia al Señor. No se vayan. Y al final recordemos que también va a haber los famosos burritos, ¿de acuerdo? Por lo pronto, nos vámonos para allá atrás, por favor. No se despidan todavía. Amén.